Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, familia. Amén. ¿Cómo estamos hoy? ¿Contentos de estar en la casa de Dios? ¿Sí? Amén. Yo más contento de poderlos ver, algunos hermanos que no veía hace tiempo. Amén. Pero por la gracia y misericordia de Dios nos podemos encontrar en este lugar. Amén. Quiero compartir la palabra, pero sin antes hacer hincapié en el anuncio que daba la pastora, que esta mañana iniciamos el tercer nivel del discipulado. Amén. Es un tercer nivel y los que hemos hecho ya el primero, segundo y el tercero, este es el último. Amén. Al final de este curso habrá una graduación, los que han hecho el 1, el 2, el 3. Así que yo le animo a todos los que están siguiendo este discipulado que lo hagan, y los que no, se apunten. Amén. Esta mañana hemos tenido una preciosa clase. Estamos en la introducción. Esta mañana fue la introducción. El próximo domingo también tenemos parte de la introducción. Luego entraremos en lo que es en sí el libro y el discipulado, que empieza con la Biblia. Cuán importante es conocer la palabra del Señor, porque es luz a nuestra vida, que en donde podemos nosotros refugiarnos, donde podemos buscar el manual, ¿no? Cuando nos montamos, esta semana he estado montando un mueble y me perdía, me han sobrado piezas y he tenido que recurrir al manual, sí o sí, manual, y a buscar con David ahí, a buscar, a ver dónde va esta pieza. Y de igual manera es la palabra del Señor. Cuando nosotros estamos pasando por momentos de dificultad, de cosas o de alegría, dice el Señor, ¿cómo puedo agradecerte, Señor, por esto? Y en la palabra de Dios están todas las respuestas. Amén. Así que yo le animo a que se apunte al final del culto, a mi esposa, a Walter o a Suami, y hermana María Ángel también. Ahí apúntese y digo, yo quiero pasar las clases. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí, quiero compartir la palabra del Señor y quiero compartir el de repente de Dios. Amén. El de repente de Dios. Cuando al estudiar esta palabra, el de repente, ¿qué es el de repente? El de repente es cuando algo nos sucede, estamos nosotros viviendo nuestra vida diaria y algo de repente nos pasa algo. Y dice, ¿pero por qué? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué me está sucediendo eso? Pues si el día de ayer estaba tan feliz de la vida, tan contento, pero hoy se me ha presentado este problema o esta dificultad y de repente te viene algo. Y esto me hizo reflexionar a consecuencia de que, no este viernes, el anterior viernes, cuando yo volvía de Barcelona hacia el almacén donde trabajo, a las 5:30 más o menos, y aquí en la C58, empezando la C58, me pilló una caravana enorme. Y entonces cuando llegué más o menos a la altura del nudo de la Trinidad, vi un accidente, ¿no? Una furgoneta, un camión creo que estaba, un camión grande y unos coches, 2 o 3 coches. Lo que casi todos los días vemos. Y yo, como trabajo en el transporte, normalmente es todos los días accidentes en la P7, en la C58, o en donde quiera que vayamos, Manuel, hay accidentes. Pero esto me hizo reflexionar porque al pasar, no había llegado ni la ambulancia, todavía nada, una furgoneta, la última que dio el impacto atrás, estaban 2 hombres con la ropa de trabajo, se ve que trabajan en paletería, algo, porque estaban con todo el uniforme así, pero uno de ellos inclinado sobre el lateral y hacía así, se quejaba y hacían de ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y eso me hizo reflexionar. Yo pasé, miré y fui reflexionando y digo, y ahí, ¿no? Y me puse a pensar en mí mismo, digo, estos muchachos seguro estaban plegando ya del trabajo, retornando a casa, pero de repente se les vino esto. Y en la actitud que él hacía, manes, así de que por qué, y el compañero que le daba un abrazo, así y me hacía reflexionar a mí, mi Señor, gracias porque yo sé que tú estás conmigo, tú guardas mi vida, porque cada mañana cuando yo salgo de casa encomiendo mi vida, mi trabajo, todo, y sé que tú me tienes con bien. No vaya a ser, Señor, que también a mí me pase esto en el trayecto que llevo, porque uno llega a pensar eso, ¿no? Y dice, mira, si les ha pasado desde la nada, de repente han aparecido en esto, y a mí también me puede pasar.
Y yo me empezaba a pensar ahí qué puede hacer de mi esposa. Lo primero que pensé fue en mi esposa. Ay, sí, me conocen, ¿no? Pastor, ¿sí? Sí. Lo primero que fue es pensar en mi familia, Señor, qué podrías llegar a ser si pasa algo. Y un fin de cosas. Y entonces eso me trajo a reflexión durante toda la semana. Y cuando leía esta palabra y decía, el de repente de Dios que nos viene a nuestra vida. Hay momentos que estamos bien, pero hay algo que llega, pero que nos pone mal. Pero hay algo más aún especial porque de el repente de Dios es algo bueno que llega sobre nuestra vida. Amén. Por mucho tiempo nosotros estamos buscando, hemos recibido una palabra, hemos recibido algo de parte del Señor y hemos dicho, Señor, yo creo en esa promesa, yo creo en esa cosa que me va a llegar, pero parece que el tiempo pasa y no sucede nada. Pero hay algo que el Señor está trabajando y en un momento el Señor pone el de repente de Dios. Amén. Y por eso quiero leer en Habacuc, el libro de Habacuc, del profeta. Son un libro pequeñito de los profetas menores. Y hace esta pregunta, Habacuc 1:2. Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? Y no oirás mi voz. Y daré voces a ti a causa de la violencia y no nos salvarás. Mira, Habacuc, el profeta en el pueblo de Judá, había recibido la profecía de que Judá iba a ser invadido por Babilonia y tenían luchas, guerras con los pueblos alrededor y el pueblo sufría en ese momento. Pero él aquí hace un reclamo de la promesa, porque Dios les había prometido que les iba a librar de toda esa esclavitud, que les iba a librar de sus enemigos. Y él está haciendo la voluntad de Dios, pero no escucha, no ve la respuesta de Dios. Y está en el tiempo, y Habacuc dice ahí, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Alguna vez ha dicho eso y se ha preguntado usted? Dice, ¿hasta cuándo, Señor, voy a estar así? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a estar luchando con esta situación? ¿Hasta cuándo voy a poder entregarme totalmente a ti, entregarme totalmente a la iglesia, entregarme a tu servicio? Pero no veo los resultados. Yo lo intento, pero muchas veces mi carne es más fuerte que mi espíritu, que tu espíritu en mi vida. Nos ponemos a pensar y Habacuc le hace un reclamo ahí, ¿hasta cuándo, Señor? Oirás y darás voces a causa de la violencia que estamos viviendo y no nos salvas. Y pasamos a Habacuc 2:3 y que dice ahí, y esta es la promesa del Señor que habla, porque Habacuc dice que tiene un encuentro una plática con Dios y que dice, mire, pues la visión, dice, pues la promesa le está diciendo el Señor, le está hablando a Habacuc en Habacuc 2:3. Dice, pues la visión, la promesa se realizará en el tiempo señalado. Amén. Marcha, le está diciendo, hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse en tu vida, en el pueblo de Israel. Aunque perezcas, dice, aunque parezca tardar, mira lo que dice la palabra. Estamos hablando del de repente de Dios. Amén. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Amén. Estamos hablando de aquella promesa que Dios nos hizo un día, de lo que nosotros anhelamos en nuestra vida, de lo que nosotros anhelamos en nuestro corazón. Muchos de nosotros estamos orando y clamando por nuestros hijos, por nuestra esposa o esposo, por nuestros familiares, que algún día, Señor, conozcan de tu palabra, que algún día, Señor, quiero venir y como bien decía el pastor aquí, recomendaba a los hermanos que traigan a los hijos a la iglesia. Yo quiero, Señor, pero mis hijos no me oyen, no me hacen caso. Pasa en la vida. Y estamos hablando, pero el Señor en esta mañana te dice,
pues la promesa que te hice se realizará en el tiempo señalado. ¿Eso qué quiere decir? En el tiempo de Dios. Amén. Él dice, pero esto está marchando, o sea, está en proceso. Amén. Está en camino. No es que Dios se ha olvidado de esto. No es que Dios ha dicho, no, ya, esto ya está. No, sino que está en proceso de llegar el de repente de Dios a tu vida. Amén. Y dice, no dejará de cumplirse, aunque parezca tardar, que nosotros lo queremos muchas veces las cosas para ayer, no para hoy, ¿no? Lo queremos para ayer. Somos tan apresurados y Señor, si queremos algo y le decimos, Señor, ya. Pero Dios, en su infinita misericordia y en su infinito amor, nos dice, tienes que aprender a esperar. Amén. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta. ¿Eso qué quiere decir? El sin falta. O sea que va a llegar. Esa es la promesa del Señor. No te dice a ver si llega o a ver no llega o no sé, a ver. No dice, porque sin falta llegará ese tiempo. Amén. Porque el de repente de Dios llegará. Como el día de Pentecostés, Hechos 2:1, ¿no? ¿Se acuerdan de este pasaje? Dice que Jesús estuvo con sus discípulos y les dijo, esperad ahí porque vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo. Y en el libro de Hechos, cuando dice que estaban todos los 120 reunidos, unánimes, esperando la promesa, ¿y qué dice la palabra del Señor? En Hechos 2:2, y dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Amén. Pero esto es porque estaban todos reunidos, unánimes, esperando la promesa. El Señor ya había partido, amén, en este tiempo, pero dice que el de repente de Dios llegó como un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Y llegó y el Espíritu Santo revistió de poder a todos los que estaban en aquel lugar. De la misma manera llegará el de repente de Dios para nuestra vida. Yo no sé, mi hermano, en qué anhela tu corazón. Anhelas lo que el Señor un día habló a tu corazón y nos dijo, ¿no? Yo voy a hacer esto con tu casa. Yo voy a hacer contigo esto. Yo voy a hacer esto, lo otro. Pero parece que lo vemos tan lejos, que hasta la fe se nos ha desaparecido. Mire, yo quiero leer y narrar una historia preciosa que pasó en Segunda de Reyes 4:8. ¿Se acuerdan de esta historia de la mujer samaritana? La mujer samaritana, una mujer, en principio tenía a su marido, pero no tenía hijos. Ella no le faltaba de nada. Se ve que era de una familia acomodada, tenía todos los quehaceres, pero no le faltaba nada. Pero ella dice que veía de tanto en tanto pasar al profeta Elías por su calle. Amén, lo veía y ella sentía algo ahí. Sentía algo la mujer, sentía algo y decía, es que este hombre tiene algo. Así parafraseando, ¿no? La historia. Este hombre tiene algo. Y un día dice que ella ve y que pase y le invita al profeta a pasar a su casa para que coma, para que se siente, para que more en su casa. Y ella dice que se regocijaba al oír las palabras del profeta, porque era en el Antiguo Testamento, mi hermano, el profeta era la presencia misma de Dios, hablando a la gente, al pueblo, a los hombres. Entonces esta mujer se gozaba cada vez que veía pasar al profeta, porque el profeta tenía sus quehaceres, pasaba de viaje y pasaba por allí y le invitaba a la mujer a pasar a su casa. Hasta que ella dice que habló con su marido, le dijo, papi, ¿por qué no hacemos una casita para el profeta? ¿Por qué no preparamos una habitación? Y le ponemos una cama, y le ponemos un candelero, y una mesita de noche,
y algo para que él se pose, para que el profeta se quede a descansar en casa. Y ella dijo, sí, el marido, sí, hagámoslo. Y ella preparó, y la próxima vez que vio al profeta pasar, le invitó y le dijo, quédate aquí en mi casa, quédate. Y le hacía de comer y le hacía de... que la presencia, porque ella estaba contenta cuando la presencia de Dios estaba en su casa. ¿No está contento usted de estar hoy aquí en la casa de Dios, en la presencia de Dios? Muchas veces con nosotros al cruzar aquella puerta venimos tan cargados, mi hermano, tan cargados con nuestra mochilita de problemas. Ay, Dios. Pero muchas veces al entrar sentimos una presencia que nos cambia hasta el semblante. Digo, me da un abrazo a algún hermano y dice, gracias, esto es lo que yo necesito para mi vida. Esto es lo que yo necesito para vivir. ¿No le ha pasado eso? Amén. Que al entrar a la casa de Dios sentimos algo tan especial y somos capaces de quedarnos a vivir aquí, ¿no? El banco de alimentos que nos dé la comida. Pero no puede ser. Pero esta mujer, la sulamita, preparó esa habitación para que la presencia de Dios esté en aquel lugar. Pero lo particular de esto es que ella, yo me pongo en la piel de ella, era una mujer estéril, no tenía hijos. Y cada mujer, el anhelo que tiene en su corazón es de ser madre, ¿no? Ella ya se ve que vivía mucho tiempo con el marido, pero no tenían hijos. Y ya se le había perdido la ilusión de tener un hijo. Ya lo había dejado aparcado, ya lo había dejado todo a un lado, había perdido la esperanza y no. Pero ella encontró llenar ese vacío con la presencia de Dios en su casa. Y a consecuencia de eso, cuando nosotros buscamos la presencia de Dios en nuestra vida, buscamos el de agradar al Señor, aunque la promesa, Señor, no esté aquí, aunque ya lo he dado por perdido, pero yo quiero buscar tu casa, yo quiero buscar tu presencia, yo quiero llenarme y llenar ese vacío con la presencia de Dios. Amén. ¿Sí? ¿Cuántos pueden decir un amén? ¿Lo va a hacer? Aunque el del repente de Dios no esté ni de señales, ni como aquella pequeña nube, no se vea ninguna nube, pero usted busque la presencia de Dios. ¿Y cómo buscar la presencia de Dios? Adorando, entregando nuestra vida por completo a Dios. Y la mujer esta hizo así. Entonces el profeta con su siervo en la habitación y un día hablando con él dice, esta mujer sí que nos ha tratado muy bien. Esta mujer nos ha preparado esta habitación, nos ha preparado, nos da de comer. ¿Qué podemos hacer por ella? Le dijo a su siervo, el profeta. Y el siervo le dice, mira, mi señor, que la mujer no tiene hijos. Y le dice, pues, este será el regalo y el de repente de Dios para su vida de ella. ¿Cómo consiguió esto? Le dijo él, el profeta le dijo a la mujer, mujer, el próximo año en estas fechas estarás dando a luz y estarás pariendo un hijo. Y ella dijo, no, pero ¿cómo me dice eso mi señor? Si eso ya lo he dejado de lado y ya lo he aparcado, como se podría decir. No, eso ya no está para mí. Pero ella se encargó de buscar la presencia de Dios en su casa, en su vida. A consecuencia de eso, el profeta llegó y le dijo, te voy a dar un hijo. El de repente Dios, mira, ella seguro amaneció ese día como un día normal, pero de repente escuchó esta palabra que le cambió la vida. Amén. Le cambió la vida. Porque de dejar ese anhelo de ser madre aparcado, ahora estaba recibiendo esta bendición de parte de Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos recibir así algo de parte de Dios?
para nuestra vida. ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer? Estar en la presencia de Dios, pese a que no haya nada en el horizonte, que pueda haber señales de que, Señor, buscar la presencia de Dios para encontrar esto. Amén. Así que Eliseo le dio, y el siguiente año dice que se cumplió la promesa, dio a luz un hijo, y lo demás viene una historia preciosa de esta mujer. Amén. José de la misma manera. ¿Se acuerdan de José? De estar traicionado, vendido, en la cárcel, su vida, todo. Pero ¿cómo se mantuvo José, fiel a Dios, fiel a lo que él creía. Cuando vino la mujer, el enemigo a tentarle, ¿qué hizo? Escapó de la tentación. Por consecuencia de eso fue encarcelado. Pero en la cárcel dice que nombrado el director de todos los presos ahí, porque él siempre estuvo en la presencia de Dios. Y un día, de repente, tocan las varas de la cárcel y dicen: José, eres libre, ven que te llama el rey. Amén. Ven que eres libre, José. Él a lo mejor, yo sé que él tenía la confianza, pero el tiempo que pasó ahí, no sé si 2 años o 3 años, pasó mucho tiempo en la cárcel. Él a lo mejor se encontraba, pero él tenía la seguridad y la confianza de que un día Dios iba a obrar a su favor. Tarde o temprano iba a obrar a su favor. Y un día golpearon la puerta y le dijeron: el de repente de Dios. Un minuto estaba en la cárcel y otro minuto, hablando minutos o días, digamos, estaba gobernando Egipto. Eso es lo que hace el Señor con nuestra vida. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Y eso es lo que tendremos que anhelar cada uno de nosotros. Isaías 64, versículo 3 y 4. ¿En qué temporada estás tú, mi hermano? ¿Estás dudando porque no ves nada moverse? Recuerda que si Dios está en silencio, ¿es por qué? Él está trabajando a favor de nosotros. Porque los de repente de Dios casi siempre vienen después de una temporada de desierto, de una temporada de obediencia, de oración, de fidelidad y de confianza en Él. Isaías 64, 3 al 4 dice: hiciste portentos inesperados. Estoy leyendo la nueva versión, perdón si no está en la versión 60. Hiciste portentos inesperados. Dice, hiciste cosas, está diciendo aquí Isaías el profeta, hiciste cosas, Dios, inesperadas, que yo no me esperaba. Cuando descendiste ante tu presencia, dice que temblaron las montañas. Eso es cuando la presencia de Dios está en nuestra casa, está en nuestra vida. Y cuando dice hasta las montañas temblaron, es que cuando una montaña, ¿qué es una montaña? Un obstáculo en la vida de nosotros muchas veces, porque dice, si dice la palabra del Señor, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a esta montaña, muévete, y se moverá. Si tuvieras como un granito de mostaza, la fe como un granito de mostaza, le puedes decir a este problema, vete de aquí y se irá. Pero eso siempre y cuando sí tenemos fe en Dios. La fe, aunque así pequeñita, dice la palabra del Señor. Entonces, cuando dice la presencia, temblaron las montañas, los problemas, dice que cuando la presencia de Dios está en nuestra casa, en nuestra vida, que los problemas, las dificultades, el enemigo empieza a buscar una huida. Empiezan a temblar
Y empiezan a decir, no puedo resistir ante la presencia de Dios. El versículo 4 dice, fuera de ti, desde tiempos antiguos, nadie ha escuchado ni percibido, ni ojo alguno ha visto a Dios como tú, quien actúe en favor de quienes en Él confían. Oh Dios, tú que haces todo, nunca jamás hemos visto a un Dios igual, que obre a favor de nosotros. Amén. Mi hermano, yo le quiero decir en esta mañana que Dios está trabajando a tu favor. No dejes de creer, Dios está trabajando a tu favor. Amén. Dios está trabajando a tu favor. Dios está trabajando a favor de su iglesia. Como bien le decía, aunque nosotros no podamos ver ni la nubecita, el tamaño de una mano, pero Dios está trabajando en silencio para que un día, de repente, Dios nos pueda sorprender. Y digas, pero Señor, pero en nosotros está el de buscar su presencia, el de confiar en Él, el de tener fe, el de aferrarnos más a las cosas de Dios. Siempre que alguien, a mi esposa y a mí nos vienen a pedir consejo, mi hermano, o matrimonios, le digo, mi hermano, haz cualquier cosa en la iglesia. No dejes tu tiempo así libre. Si quieres, vete a los mujeres ahí a trabajar, a limpiar, pero haz algo en la iglesia y ocupa tu tiempo en algo para que el mundo no pueda atrapar y ese tiempo que tienes disponible el mundo pueda atraparte a través de eso. Porque uno cuando está en la presencia de Dios, está en la casa de Dios, empieza a trabajar y no hay tiempo para más, ¿no? Empieza ahí la danza, ensayos y no sé qué, los de cocina, venir a limpiar entre semana, preparar las cosas, hacer las compras. Cuando yo estaba aquí a cargo, no teníamos ni un día de descanso porque el lunes íbamos al macro a comprar y a rellenar y no sé qué, a comprar para el viernes, para el domingo, entrar los sugieres, la limpieza. Tantas cosas que hay y ocupamos nuestro tiempo en la presencia de Dios. Y ya no pensamos, Señor, ¿cuándo me vas a dar esa promesa? Y reclamando al Señor como Habacuc al principio leíamos que reclamaba. ¿Cuándo, Señor? En vez de ocupar ese tiempo al servicio de Dios. Porque si estamos nosotros en la presencia de Dios trabajando, Él va a ver como la tsunamita, ¿no? Y va a decir, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué puedo hacer por mi hijo que me sirve? Y de repente Dios te va a sorprender. De repente vas a decir, esto que ya lo había olvidado, Señor, ya lo había tenido tan lejos, tú me lo estás dando y gracias, Señor. Amén. ¿Sí? ¿Cuántos pueden creer en esta palabra? Gloria a Dios. Sí, dale gloria a Dios. Hay otro pasaje de la Biblia también que es muchas veces tan predicado también, es cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel. Hechos 16, 25 al 26, dos versículos. Habían sido presos, Pedro y Silas les agarraron presos por quitarle el negocio a otra bruja, ¿no? Y le quitaron el negocio a unos hombres porque esos hombres tenían una persona que adivinaba las cosas y le liberaron de eso Pablo y Silas. Y entonces los otros le acusaron y los llevaron presos y dice que les metieron en la cárcel de más adentro. Y ahí supuestamente los metían a los de más adentro, a los que eran más peligrosos. Los más peligrosos, ¿no? Uno que había robado algo lo estaban ahí en la celda delante, pero uno que había metido, le dije que les llevaban al calabozo de más adentro. Y ellos estaban ahí. ¿Y cuál fue la actitud de ellos? Se vinieron abajo, ahí encadenados con el cepo, no podemos ni aplaudir, ¿qué vamos a hacer? Ni modo, nos esperamos a morir aquí.
¿Cuál fue la reacción de ellos? Adoraron a Dios. Alabaron a Dios. En el momento de la dificultad, en el momento de la angustia, ellos no veían, a lo mejor no veían nada, oscuridad alrededor, no veían nada, a lo mejor voces, el carcelero que pasaba por ahí, haciendo la... ¿no? Mucho Netflix, ¿no? Mucho Netflix. No, pasando por ahí el carcelero, las luces, los ruidos, las tormentas, no sé. Pero ellos, en su interior, decidieron alabar a Dios. Cuán grande es Dios, yo diré cuán grande. Empezaron a adorar al Señor y los carceleros le oían. Pobres locos, seguro dirían, como nos dicen alguna vez a nosotros. Pero ¿qué pasó? Versículo 25 de Hechos 16. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, los presos los oían. Entonces sobrevino, ¿qué dice la palabra ahí? De repente. Ese es el de repente de Dios. Anhélalo para tu vida, mi hermano. Anhela ese de repente de Dios. Es la sorpresa que Dios tiene preparado para tu vida. Entonces dice que sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Las cadenas se soltaron, se abrieron las puertas, se abrió el cielo para la promesa de Dios que estás esperando. Esto me impacta a mí, me impacta esto lo que sucedió. Pero lo más que a mí también me impacta lo que pasó después. Otro de repente, el carcelero. Dice que vio todo y pensó él que se habían escapado los presos y estaba a punto de ¿qué? De quitarse la vida. Mucha película. De quitarse la vida. Pero ahí pasó algo sobrenatural para la vida del carcelero, porque llegó el de repente de Dios para su vida. Le dijo Pablo y Silas, no te mates, no te mates. No, estamos aquí. Y el carcelero dijo, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? Y allí en Hechos 16:30, él dice, y sacándolos les dijo el carcelero, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque hoy he recibido algo especial, he sentido algo en mi corazón, he sentido algo en mi vida. Y ese era el de repente de Dios para el carcelero. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, ¿qué le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén, gloria a Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Un carcelero que a lo mejor no había escuchado hablar de Dios, o sí, pero esa actitud, ese mover que pasó en la cárcel, movió los cimientos, abrió las puertas, no solamente para Pablo y Silas, y no solamente lo va a hacer para tu vida, mi hermano, esta promesa, sino que va a afectar a mucha gente más. Cuando tú recibas el de repente de Dios, no va a afectar solo a ti, sino va a afectar a mucha gente más. Porque tú vas a ser instrumento para llevar el evangelio. Y mediante tu testimonio van a convertirse mucha gente. Amén. ¿Cuán importante es eso? Dar el testimonio con nuestra vida. Ellos dijeron, no te hagas daño porque estamos aquí vivos. Y estamos aquí, no nos hemos ido. A consecuencia de eso llegó el de repente para el carcelero. Y dijo, ¿qué debo hacer
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y luego podemos ver versículos más adelante que se bautizó la familia, los hijos, y el de repente de Dios llegó para su vida. Amén. ¿Está esperando ese de repente de Dios para su vida? Amén, gloria a Dios. Y ya casi termino. Quiero leer unos pasajes más y hablar también de Lucas 5. Y con esto termino. Lucas 5, del versículo 5 adelante. Ay, perdón, sí. No. Perdón. Lucas 5, del 1 al 6. Pedro. ¿Se acuerdan de este personaje de la Biblia? No Pedro Asieta, ni tampoco Pedro Lorena, el otro Pedro. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Está hablando de Jesús que estaba a la orilla del mar, amén, y la multitud le seguía a Jesús. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Ahí estaba Pedro. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, que luego fue llamado Pedro, amén, les rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Jesús sabía lo que había pasado con Pedro toda la noche. Pedro no había pescado ni el resfrío esa noche. No había pescado nada. Nada, pero de nada, ni una anchoa, no creo que nada. ¿Y cuál fue la reacción de Jesús cuando le dice, Pedro, échame en tu barca y llévame un poquito hacia el mar y así puedo enseñar desde aquí la palabra de Dios? Y luego termina Jesús de enseñar a la multitud y ¿qué le dice? Pedro, boga mar adentro. ¿Qué cree que Pedro en ese momento él reaccionó de una manera? Pero ¿cómo nosotros podemos reaccionar? Yo soy un profesional de lo mío, pero tú me dices ahora que yo haga y he estado toda la noche. Muchas veces esta es la reacción que nosotros tenemos como seres humanos. Y no ha sido el caso, pero yo me imagino a ver si hubiese sido de esta manera. Jesús, tú eres carpintero. Tú a lo tuyo y yo a lo mío. Porque yo sé qué es lo bueno para mi vida. Yo soy el pescador. He estado toda la noche y he hecho todo lo que he aprendido de pescador y he hecho todo lo que, porque la luna estaba a 45 grados, no sé qué, y estaba todo alineado para que yo pueda pescar. Pero no he pescado nada esta noche. Y muchas veces nuestra reacción, cuando Dios nos da órdenes y cosas que hagamos, nosotros no las queremos hacer porque no es acorde a lo que nosotros pensamos. Y decimos, no, pero si esto no está bien para mi vida. ¿Ve por aquel camino? No, yo me voy por este otro camino, que voy a llegar más pronto. Y eso es lo que pasó esa noche con Pedro. Pero Jesús le dijo, boga mar adentro. ¿Eso qué quiere decir? Sumérgete. Sumérgete en la presencia de Dios. Hay cosas que tenemos que obedecer cuando Dios habla. Y en esta mañana Dios está hablando a mucha gente al corazón. Y le está diciendo, boga mar adentro, sumérgete en mi presencia. No dejes de creer. No dejes de creer. Sumérgete en mi presencia. ¿Y qué le dice luego? Boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada más. En tu palabra echaré la red. Aleluya. El de repente de Dios dice.
toda la noche hemos estado, pero Dios, siento algo de parte de este hombre, pero en tu nombre voy a echar la red. ¿Y qué pasó? Dice que pescaron hasta no poder. Ahí llegó el de repente de Dios para Pedro, pero en algo material. ¿No? Dice que a lo mejor él necesitaba esa pesca, porque tenía, como cada uno de nosotros, tenemos tanta cosa que pagar. El jefe mío nos enviaba el otro día, no sé, un video que nos han aumentado los autónomos, no sé qué, no sé cuándo, y el 2026 vamos a tener que pagar más, y de los que han ido a Siria llevando los barcos tienen que pagar también no sé qué. Los videos que nos mandan, ¿no?, para motivarnos a trabajar. El jefe nuestro dice, mira, vamos a pagar de los barcos que han ido, pues un 6, por no sé, 1% nos van a cobrar el Estado, nos mandaba esos videos. Y tanta cosa, y muchas veces nosotros estamos desesperados, Señor, no he pescado nada, trabajado tanto, pero el dinero no me alcanza, no sé lo que voy a hacer. Pero ahí el Señor te dice, boga mar adentro, sumérgete en mi presencia, y ahí el de repente de Dios llega, y llegó a la vida de Pedro. Pero luego de eso, mi hermano, lo mejor estaba por llegar. Jesús vio a Pedro y vio esa persistencia que estuvo toda la noche. Muchas veces nosotros estamos, sí, Señor, yo he recibido esta promesa y esta semana voy a ayunar, voy a orar, voy a venir a las reuniones de los altares de la iglesia. Y una semana estamos y la siguiente, pues, como el gimnasio, ¿no? Nos apuntamos todos en enero, la primera semana vamos ahí, y la segunda ya, tengo cosas que hacer, ya lo dejamos. Pero Pedro, esto vio el corazón, Jesús vio el corazón de Pedro. No se rindió, seguro empezó, no sé, a la primera vigilia, a la segunda vigilia, a las 10 o 11 de la noche, no sé. Pero él siguió, 1 hora pasó, no pescaron nada. No, vamos a seguir, 2 de la mañana, no, vamos a seguir, porque sé que algo vamos a pescar. 3 de la mañana, no, vamos a seguir, vamos muchachos, vamos. Hasta que llegó la mañana y cuando Jesús estaba ahí. Eso vio Jesús en la vida de Pedro. Voy a invitar a los músicos que puedan pasar, por favor. Vio esto en la vida de Pedro. Por eso le digo, mi hermano, lo mejor está por llegar. Porque Pedro estuvo ahí, pescó la pesca milagrosa, Jesús vio el corazón, pero Jesús vio más adentro el corazón de Pedro. Amén. La persistencia que tuvo, el de no dejar de pescar toda la noche. Yo leía hace un tiempo, el creador de la bombilla, ¿cuántos intentos hizo para llegar al final a darnos esta luz? 1000 intentos. ¿Qué hubiese pasado si se hubiese quedado en el 500? A oscuras aquí ahora. ¿Qué hubiese pasado si se hubiese quedado en el 999 intentos? Y dice, no, ya no sirvo yo, no, yo lo dejo. No hubiese inventado la luz, esta bombilla que tenemos. Por eso vio Jesús el corazón de Pedro y la persistencia que tuvo él toda la noche en estar y decir, yo sé que voy a pescar algo, yo sé, y esperó a las 3, 4, 5, 6 de la mañana, porque lo mejor estaba por llegar. No los peces, lo mejor no eran los peces, era una ayuda para él. Y nosotros muchas veces relacionamos lo económico con lo mejor que el Señor nos puede dar. Que sí ayuda, ayuda.
Pero lo mejor que le dijo Jesús a Pedro fue: ahora ya no serás pescador, sino ahora serás pescador de hombres. Pescador de hombres. Y eso fue el de repente de Dios. Ese fue el de repente mayor que recibió Pedro. El de hacer discípulos. Dice que cuando Pedro después recibió el Espíritu Santo, dice que su sombra sanaba enfermos. El poder de Dios invadió la vida de Pedro. No fueron los peces naturales, no fue la economía lo que él cambió su vida, sino cambió el de ser y hacer la voluntad de Dios y el de volverse pescador de hombres. Hoy en la mañana Dios te dice: ya vas a dejar todo lo demás y hoy vas a levantarte y vas a ser pescador de hombres. Vas a ser pescador de hombres. Yo te daré lo demás. Yo te daré lo demás. La bendición llegará a su tiempo. La bendición llegará a su tiempo, pero yo te haré hijo mío y harás mi voluntad y serás de bendición para el cielo y para la tierra. Dios no rechaza oración. Pónganse en pie, por favor. Dios tiene algo preparado para tu vida, mi hermano. Abre tu corazón y espera el de repente de Dios a tu vida.